buenas noches. Bienvenidos a la entrevista y los comentarios y el análisis de las 8:45, lunes, y como todos los lunes, junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto en saludarla. Igualmente, Mariano, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Creo que sí lo dije. Lo dijo muy bien, así es. Bien, hoy, último día del mes de febrero, junto a Carmina, vamos a tratar un tema de Rusia. Pero no va a ser el tema de ese conflicto atroz de la invasión de Rusia a Ucrania, sino de algo que Rusia y Guatemala tienen desde hace un par de meses, y es esta situación de las vacunas Sputnik. Un tema que se ha complicado y algo que era previsible desde hace varias semanas, y aún así sucedió, y es el vencimiento de 1.062.000 vacunas del primer componente de Sputnik. Algo que, como lo decía, se venía anunciando y hoy lo confirmó el Ministerio de Salud Pública. Pero lo más triste, Carmina, es que no solo se venció, sino con bastante, yo diría, incluso con un poquito de cinismo. Las autoridades mencionaron que, bueno, no iban a hacer nada, no podían hacer nada, y que sencillamente hay que tragarnos esa pérdida de casi 85 millones de quetzales, que es el valor de este 1.062.000 vacunas. Para tratar este tema tenemos a dos invitados a quienes le damos la bienvenida. Se trata de la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y del ingeniero Oscar Chávez del Laboratorio de Datos de Guatemala. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ingeniero, Buenas noches. Ingeniero, iniciamos con usted. Ustedes, pues bueno, ya creo que hoy o en estos días cumplen un año y han mantenido un seguimiento a este tema de la vacunación y todo lo referente a la pandemia y a la enfermedad de la COVID-19. Y recuerdo que hace ya un par de semanas atrás empezaron ustedes a alertar por los análisis que estaban efectuando de que esta situación del vencimiento de vacunas iba a suceder. Pero cuéntenos un poco más en detalle cómo llegamos a este punto y por qué llegamos a este punto según su criterio. Claro, sí. Pues para nosotros fue bastante decepcionante. Con mucha tristeza recibimos la noticia el día de hoy, más sin ninguna sorpresa, ¿verdad? Ya sabíamos nosotros que estas vacunas estaban prontas a vencer desde el día que se recibieron, ya se conocía la fecha de caducidad. Vamos a poner un poco en contexto esto. Nosotros ya hemos recibido 3.6 millones de vacunas del primer componente de Sputnik, 4.2 millones del segundo componente de Sputnik. Al día de hoy, en total, tenemos todavía pendiente de administrar 5 millones de dosis de Sputnik, primero y segundo componente. De estas 5 millones, 1 millón es lo que vence el día de hoy. Y todavía quedamos con 4 millones de dosis solo de Sputnik pendientes de administrar, que pues obviamente también tienen fecha de caducidad dentro de los próximos meses. Aún así, sabiendo nosotros que teníamos, bueno, sabiendo el ministerio que teníamos este millón de dosis que estaban por vencer hoy, 28 de febrero, desde que se empezó a hablar de este tema de la fecha de caducidad que estaban prontas a vencer, no se vio, ¿verdad?, ningún esfuerzo extraordinario, ningún esfuerzo adicional de parte del ministerio por ampliar la capacidad de administración de vacunas de Sputnik. Desde noviembre del año pasado, nosotros hemos visto que la cantidad de dosis de Sputnik que se están administrando diariamente va disminuyendo, ¿verdad? En octubre, noviembre se estuvieron administrando entre 10 y 15 mil dosis de Sputnik por día, luego fue disminuyendo, desde enero se están administrando solo 5 mil dosis de Sputnik por día, esto es primera, segunda y tercera dosis, o sea, entre los tres son solo 5,000 al día, y esto se ha mantenido todas las semanas hasta el día de hoy. No se ha visto ni un solo aumento en la dosis diaria de Sputnik, y pues claro, a este ritmo era imposible creer que íbamos a administrar este millón de dosis próximas a vencer antes del día de hoy. Por eso para nosotros fue mucha sorpresa que el ministro en la conferencia de hoy dijera que se han hecho esfuerzos por aumentar la capacidad de administración de vacunas, porque esto no se refleja en los datos oficiales, ¿verdad?, el tablero del ministerio. Y cabe mencionar que pues estas 4 millones de dosis pendientes de Sputnik que tenemos, al ritmo que llevamos el día de hoy de 5,000 dosis diarias,
tardaríamos 30 meses en administrarlas. Entonces, sigue siendo una situación alarmante y yo creo que dentro de los próximos meses vamos a seguir viendo más y más vacunas vencerse. Gracias, doctora Calderón. ¿Cuál cree que es la principal razón por qué las personas no se quieren poner Sputnik? Porque entiendo que darles la elección, las personas no se la quieren poner. Sí, primero hay que recordar que técnicamente la adquisición de esta vacuna se hizo prácticamente sin este sustento y sin tener ese fortalecimiento real de la cadena de frío que debería de haber acompañado de forma necesaria la compra de esta vacuna. Creo que a muchos técnicos nos sorprendió que la vacuna se adquiriera en esas grandes cantidades en el momento en el que se hizo. Sumado a eso, esto generó mucha desconfianza, no solo desde el tema de la falta de transparencia con la adquisición de la vacuna, sino que también hay que recordar lo que hemos venido mencionando desde hace prácticamente un año que inició la jornada de vacunación, el plan de vacunación, que no hemos tenido una campaña de comunicación, de información que transmita de forma asertiva a la población todos los beneficios de la vacuna y en particular de esta vacuna que ha venido, que se ha visto envuelta en esta serie de situaciones y que además hoy por hoy todavía no cuenta con la autorización de la OMS. Hay que recordar también que pues el Ministerio de Salud hace menos de un mes daba también una conferencia en donde manifestaba que incluso se podía utilizar las vacunas, que se había dado algunas autorizaciones para utilizar las vacunas, dándoles un alargamiento a la vida útil. Sin embargo, hoy se retractan y esto sigue abonando a que las personas tengan todavía más desconfianza en esta vacuna y en cómo se está administrando y cómo se está manejando en el país. Ha sido una sumatoria importante de situaciones delicadas las que se han dado y quisiera resaltar que si bien es cierto, hoy estamos hablando de alrededor de 1.2 millones de vacunas, no hay que perder de vista que para el mes de marzo hay alrededor de 3.4 millones de vacunas que también vencen. Desde el mes de septiembre, a través de la Defensoría de Salud, de la Procuraduría, habíamos emitido ya una alerta y lamentablemente pues hoy no nos sorprende esta situación que enfrentamos. Doctora Calderón, bueno, nos estamos focalizando en el tema del vencimiento de las vacunas Sputnik V. Sí, pero no podemos dejar de mencionar que también se han vencido vacunas modernas o están muy cerca de vencerse vacunas modernas que fueron donadas por los Estados Unidos. Pero evidentemente el hecho de que estas hayan sido pagadas, hayan sido adquiridas y por el volumen que es, tiene tanta atención. Y aquí, doctora, usted ha sido por muchos años la defensora de la salud y tal vez creo que vale la pena retrotraernos un poco porque el problema no es que haya terminado de vencerse hoy, el problema es, a mi criterio, y usted me dirá si es así o no, mucho más profundo. ¿Qué sucedió entre octubre y diciembre de 2020 que Guatemala no tomó la decisión de adquirir vacunas? Recordemos que muchos de los países que iniciaron antes del 25 de febrero del 2021, que Guatemala empezó a vacunar, ellos ya estaban vacunando, ellos hicieron cosas previas, adquirieron previamente. De ahí, le voy a ser muy sincero, ese famoso decreto 1/2021, que es el que habilita la compra, aquí sí lo tengo que decir con toda claridad, la injerencia que tuvo Edwin Asturias en no hacer una modificación que cerrara la posibilidad de solo adquirir vacunas aprobadas por los principales entes certificadores como podría ser la EMA, FDA y la OMS, sino dejarlo abierto en la redacción, a lo cual el Congreso atendió en lugar de atender la enmienda, pues forma parte de lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo analiza usted, doctora? Sí, lamentablemente, pues se dieron una serie de situaciones partiendo desde la nula gestión que tuvimos para la adquisición de las vacunas, desde un ingreso tardío, desde las gestiones tardías para ingresar a COVAX, por ejemplo, que fue una de las situaciones más delicadas,
y luego la adquisición de este gran número de vacunas Sputnik. Sumado a eso está también la falta de la capacidad histórica que tenía el ministerio y que sigue teniendo el ministerio para todo el manejo y toda la cadena de lo que implica el manejo de las vacunas y de los biológicos, sobre todo en este momento de crisis que enfrentábamos con la pandemia. Todo eso sumó y todo eso generó que la implementación del plan de vacunación, al llevarlo a la parte operativa, nos diera los resultados que hoy tenemos. Hemos venido también durante este año de vacunación sumando otra serie de errores importantes que a pesar de la gran experiencia que tenemos como país manejando los programas de inmunizaciones, pareciera que en algún momento se ha quedado estancada o se ha quedado escondida o se ha quedado relegada por parte de los técnicos. Y es una situación que duele no solo por el tema de lo que se ha perdido en cuanto al tema presupuestario, sino que duele el costo que ha tenido en vidas, porque hay que recordar que todos estos procesos tardíos impactaron en que la vacuna llegara de forma oportuna a millones de guatemaltecos, muchos de los cuales hoy ya no están aquí, muchos de los cuales han fallecido. Y eso es lo que no debe de perderse de vista, sobre todo en el marco de la defensa del derecho humano a la salud que hacemos desde la Procuraduría de Derechos Humanos. Ingeniero Chávez, según datos de la cartera de salud, alrededor de 300 comunidades han rechazado la vacuna, inclusive han llegado hasta secuestrar a personal de salud. ¿Tienen ustedes más información sobre esto? Y creo que aquí vale la pena mencionar lo que decía la doctora Calderón sobre la mala comunicación, que no se hizo una campaña de información sobre esto a las comunidades. Totalmente, mire, nuestra opinión respecto a eso es justamente que desde que inició el proceso de vacunación en Guatemala, lo hemos venido nosotros repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cada vez que hemos tenido la oportunidad en medios o en comunicaciones con el ministerio, la campaña de comunicación y educación hacia la población ha sido demasiado débil. Es decir, sumado a todos los problemas que ya escribía la doctora, que generan esa incertidumbre y desconfianza tanto hacia el ministerio como hacia la vacuna, se da la situación que no hay suficientes centros de vacunación y programas como jornadas de vacunación para acercar la vacuna a la población, y además la población no está enterada sobre la eficacia, la importancia, ¿verdad? Y los beneficios de la vacuna, por lo cual es difícil que la acepten, y peor aún, que hagan el esfuerzo que implica en muchos lugares, en muchos municipios donde no hay centros de vacunación, movilizarse hasta donde ese centro de vacunación, cuando yo todavía no estoy 100% convencido. Entonces, si el ministerio, como en la conferencia del día de hoy, está diciendo que llegamos a esta pues triste situación debido al rechazo a la vacuna, especialmente en algunas comunidades, pues nuestra única duda es cuáles han sido los esfuerzos del ministerio por contrarrestar estos problemas. Si ellos creen que este es el problema principal de la vacuna, es decir, que el problema principal es el rechazo de la población, ¿cuáles han sido los esfuerzos del ministerio por minimizar este problema, por resolver este problema? Porque nosotros no hemos visto ninguna campaña de comunicación, ninguna campaña de educación, por ejemplo, en otros idiomas más que en idioma español. No hemos visto campañas fuera de las redes sociales, no hemos visto jornadas de vacunación masivas en los municipios. Hay departamentos todavía muy rezagados. Háblese de Alta Verapaz, Quiché, Sololá. Hay municipios todavía que tienen menos del 20, del 30% de vacunación en primera dosis, y en estos lugares nosotros no hemos visto que el ministerio haga esfuerzos por descentralizar, por ejemplo, la cadena FIO, que está concentrada en el departamento de Guatemala, y llevarla a estos departamentos en donde no hay cobertura todavía, e impulsar ahí, por ejemplo, se hubiera podido mover bastante del primer componente de Sputnik en los meses pasados. Todos estos esfuerzos no se hicieron. Entonces,
tratar de simplemente tirar la responsabilidad hacia la población es un poco complicado. En forma, digamos, de una analogía rápida, podrán imaginarse, no sé, alguna empresa, algún comerciante que quiere introducir un producto nuevo que es desconocido para la población de Guatemala y entonces lo importa, lo trae, lo pone en las tiendas, pero no hace ninguna, ¿verdad? No hace ningún trabajo de mercadotecnia, no lo publicita en redes sociales, no hace ningún esfuerzo porque la población lo conozca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues su negocio va a quebrar. Si ese fuera el caso en esta analogía, claro que no le echaríamos culpa a la población, a los consumidores, sino sería una mala planificación de este comerciante. Eso es lo que pasó justamente ahorita con el ministerio. Y es un tema bien delicado porque no termina aquí, ¿verdad? Ahorita en marzo ya tenemos algunos lotes de Sputnik que van a continuar con sus fechas de vencimiento y en abril ya tenemos dosis de AstraZeneca y de Moderna que también tienen fecha de vencimiento, cuando tenemos 2 millones de dosis de Moderna que están todavía disponibles. Ingeniero Chávez, profundicemos un poco más en este tema que mencionó Carmina y, a ver, tanto el decreto 1/2021, que es el que habilita el tema de la adquisición de las vacunas en general, ya hice mención de ahí de algo que a mí me parece que está equivocado en ese decreto, pero no voy a profundizar, solo repetir que ese es Edwin Asturias el responsable de esa redacción. Pero también hago referencia al decreto 6/2022, que es la ley de vacunación. En ambos hay un principio, y es que la vacunación es libre y gratuita. Lo de la universalidad, pues bueno, eso está más enfocado. Entonces, si en Guatemala la vacunación es libre, gratuita, pues bueno, es una decisión de las personas. Y aquí va mi pregunta, ingeniero. El rechazo a vacunarse por el tema COVID es porque es al tema COVID, es específicamente a la vacuna Sputnik, o porque le hago la pregunta, ustedes también han revisado los datos de cobertura de vacunación para niños y si bien es cierto se ha caído, pues se mantiene por encima del 50-60% dependiendo de la vacuna. Entonces, ¿cómo lo debemos de entender? ¿Es rechazo a la vacuna COVID? ¿Es el rechazo a la vacuna Sputnik? ¿O es una situación un poco más compleja? Porque, insisto, en las coberturas de las otras vacunas del esquema para todos los ciclos de vida, incluyendo influenza, se sigue vacunando. Bueno, es un tema, como usted bien dice, un poco más complejo, o más bien, digamos, es un poco de cada una de las tres cosas que usted mencionaba. Claro, hay cierto, puede, como en todo el mundo, haber personas que tienen algún rechazo hacia las vacunas. Hay otro grupo de personas que tienen rechazo específicamente a la vacuna por COVID. Se ha visto en el caso de Guatemala, como ejemplo, algunas iglesias, ¿verdad?, que abiertamente rechazan la vacuna al COVID. Y se suma a esto, pues, el miedo de las personas, la incertidumbre, el desconocimiento, ¿verdad? Y por eso es tan importante la campaña de información y de comunicación. Sin embargo, es nuestra opinión que el principal problema en Guatemala no es de demanda, es decir, no es este rechazo a la vacuna. Es a nuestro criterio que el principal problema es el acceso a la vacuna, es decir, la oferta, que el ministerio tenga la capacidad de llevar la vacuna a la población. Y claro, en la conferencia de prensa el ministro muy estratégicamente pasa la responsabilidad a la población y dice que es un problema de demanda, de que la población no se quiere ir a vacunar, pero no podemos omitir el hecho de que el acceso a la vacuna en Guatemala todavía es muy difícil para una gran parte de la población. Si hablamos específicamente de Sputnik, tenemos departamentos como Izabal, como Zacapa, como Quiché, en donde hay 2 o menos centros de vacunación con capacidad de poner la vacuna Sputnik. Entonces, si hay departamentos enteros donde no hay capacidad de poner vacuna y son los departamentos, además, donde menos cobertura de vacunación hay, ¿cómo podemos nosotros responsabilizar a la población de esto? Y tal vez para también sumar a su pregunta, hasta el día de hoy ya se han administrado 1.5 millones de vacunas de Sputnik,
¿verdad? Es la segunda vacuna que más se ha administrado, la primera siendo Moderna, con 2.8 millones de vacunas ya administradas, luego le sigue Sputnik, 1.5 millones, es decir, hay una gran parte de la población que sí se está poniendo la vacuna Sputnik, porque al fin y al cabo es una buena vacuna, tiene buenos datos de eficacia, buenos datos de seguridad, y el problema, como le repito, es aparte de esta incertidumbre y desconfianza que se generó a través de los problemas malos, a través de los problemas de la mala comunicación, el hecho de haber de haber apostado la totalidad del plan de vacunación a la vacuna Sputnik. Eso ningún otro país lo ha hecho, comprar 16 millones de vacunas de una sola marca en vez de tratar de diversificar las compras para poder ir recibiendo poco a poco la vacuna. El problema con Sputnik es que nosotros recibimos 4 lotes muy grandes de vacuna Sputnik en octubre, que son las que están venciendo ahorita, ¿verdad? Y en unos meses vamos a volver a tener este mismo problema porque en 4 días, en los últimos días de diciembre, recibimos más de 3 millones de vacunas de Sputnik, ¿verdad? Entonces, con la capacidad que tiene el ministerio es simplemente imposible, aunque toda la población hiciera fila para vacunarse con la capacidad del día de hoy para administrar vacunas, el ministerio no podría administrar todas las dosis de Sputnik en el tiempo que se necesita. Doctora Calderón, yo critiqué hace algunos meses el uso, el cambio de terminología a la hora de hablar de vacunación en el país. Decían inmunízate, por ejemplo, cuando la gente está acostumbrada a decir voy a llevar al nene a vacunar, voy a irme a vacunar. ¿Por qué el Ministerio de de Salud empieza a usar esos términos que no necesariamente son los familiarizados? Porque eso también hace que la gente diga, entre todo lo que se escucha en redes sociales de esta vacuna, de que si el COVID es real o no es real, etcétera, toda esa campaña negra que se ha hecho alrededor de la vacunación en general por la vacuna de la COVID, y encima de todo le estamos diciendo a la gente que se inmunice y no se vacune. ¿Cree usted que eso también influyó? Y mire, Carmina, qué interesante su pregunta y creo que daría para hacer un programa extenso y profundo sobre la respuesta que quiero darle. Tenemos que recordar que nuestro plan de vacunación prácticamente es una copia de los planes de vacunación de otros países. Lamentablemente, ese plan de vacunación no se contextualizó a nuestra realidad nacional. Hoy seguimos preguntándonos muchos de nosotros en dónde está la pertinencia cultural en el tema de la vacunación en contra del COVID, dónde está el enfoque de género, por qué aún seguimos reclamando que no estamos vacunando a los niños pequeños, a los de 5 a 11 años, qué pasó con esa población, no existe. ¿Por qué somos uno de los países tan retrasados aún con la cobertura? ¿Por qué desde el inicio de la vacunación, en esa falta de contextualización que mencionábamos, se dejó fuera actores claves tan importantes como los líderes religiosos, los líderes comunitarios? ¿Por qué no fueron parte de ese comité nacional de vacunación que se implementó desde noviembre? ¿Por qué la misma academia quedó fuera de una estructura que era indispensable que la integraran en ese momento? Incluso hoy seguimos preguntándonos, porque es una realidad que a lo interno del Ministerio de Salud no existen, incluso esa sensibilización que debería de haber para el personal. Hay que tener presente que muchas de las direcciones de áreas de salud también no quieren trasladarse o tomar la responsabilidad de tener la vacuna Sputnik para administrarla, porque no han tenido ese acompañamiento o ese sustento para poder seguirla ofertando. Y ese sigue siendo un problema interno del ministerio, sin minimizar que gran parte de lo que se ha logrado hacer con las coberturas de vacunación corresponde al gran esfuerzo que está haciendo el personal de salud para sacar adelante toda la parte operativa del plan. Pero es un tema complejo, es un tema que sigue siendo delicado y que hoy por hoy
pareciera ser que el mismo Ministerio de Salud, a pesar de que se le han emitido muchas recomendaciones por parte de instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, se niega a atender. Doctora Calderón, ¿podríamos responsabilizar también a cierta testarudez y arrogancia de ciertos equipos que están enquistados en el Ministerio de Salud sobre la situación que estamos viviendo? Y usted daba a un panorama ahí general, pero realmente cuando uno se mete a las entrañas del ministerio y observa lo que está pasando ahí en esas capas intermedias, medias, altas de la administración del ministerio, y ver esa situación de no escuchar, no atender, muchos acomodados en plazas y realmente sin un compromiso mayor para efectivamente solucionar este tema, ¿no considera usted que también tenemos que irlo señalando ya y decirlo con nombres y apellidos porque están plenamente identificados esas personas y, como insisto, en las partes medias y medias altas del ministerio? El Ministerio de Salud tiene un serio problema que no es secreto de nadie, ¿verdad? ¿Cómo podemos interpretar que llevemos ya 3 ministros ante esta crisis tan profunda, esta emergencia sanitaria que nunca la hayamos enfrentado? Y pareciera que cada vez que existen cambio de autoridades, que de repente empezamos a ver una luz de esperanza, en poco tiempo la perdemos porque la situación se vuelve a tornar igual de compleja. Menciono esto porque hace referencia efectivamente a los equipos que han acompañado a los 3 ministros que hemos tenido en este momento. Lamentablemente pareciera, se evidencia con las decisiones y con las acciones que toman, que no hay una línea técnica clara de hacia dónde se está yendo, no solo con el tema de la vacunación, en general con el tema de la respuesta a la pandemia, sin olvidar que el Ministerio de Salud no debe atender solo COVID, sino que debe atender el resto de programas. Y este sí es un problema estructural del ministerio, sí es un problema que por muchísimo tiempo no ha dejado de atenderse, y uno de los indicadores más importantes, por ejemplo, de que esta situación no ha cambiado prácticamente nada, son todas estas crisis que se siguen generando en torno a la salud pública, el tema del desabastecimiento, el tema de la falta de pago a los profesionales, y etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí es cierto es que históricamente yo personalmente no recuerdo que hayamos tenido una situación de vencimientos de vacuna tan grande como la que tenemos ahorita. Y es lamentable que estas autoridades también vayan a ser recordadas como aquellas que fueron responsables del vencimiento de estos millones de vacunas, pero sobre todo de ser responsables también de que le negaron la oportunidad de inmunizarse o de vacunarse en el tiempo oportuno a muchas personas que perdieron la vida. Ingeniero Chávez, hay otro tema, que Guatemala se comprometió a comprar una cantidad fuerte de vacunas Sputnik y pues se estén venciendo o no, se estén aplicando o no, tenemos el compromiso de seguirlas comprando. ¿Qué va a suceder? Ese es un tema muy delicado. Desde que se anunció el contrato con Sputnik ha sido muy controversial por múltiples razones. Por la cantidad, ¿verdad? Que simplemente estratégicamente no hace mucho sentido apostarle a solamente a una marca de vacunas. Por el hecho que ya mencionaban también de que no es una vacuna que esté aprobada, digamos, por X o Y razón por el CDC, por ejemplo, razón por la cual con Sputnik uno no puede viajar a Estados Unidos. Luego se dio todo el tema del contrato que fue bastante dramático por la opacidad de cómo se realizó toda la negociación. Y bueno, y ahora pues desafortunadamente se da esta crisis Ucrania-Rusia y se imponen, ¿verdad?, medidas económicas al país. Entonces, en este momento todavía no tenemos información de qué es lo que va a realizar el gobierno y el Ministerio de Salud, si van a continuar trabajando con Sputnik o ya no. Tal vez
El contexto es que la totalidad del contrato son 16 millones de vacunas las que se adquirieron. Ahorita ya recibimos la mitad, 8 millones de vacunas, y esas ya se pagaron también. Está pendiente, lo que estaría pendiente son otras 8 millones de dosis, realizando un segundo pago por la misma cantidad que, si no me equivoco, si no me falla la memoria, son 640 millones de quetzales. De momento, pareciera que este pago no podría realizarse debido a las restricciones, ¿verdad?, económicas que hay con Rusia, pero como le comento, no tenemos información oficial de cuál va a ser la decisión del gobierno. Nuestro criterio, ¿verdad?, de laboratorio, desde tomar, digamos, sin tomar en cuenta este problema, ¿verdad?, este conflicto con Rusia, es que simplemente estratégicamente, desde el punto de vista del proceso de vacunación, no tiene sentido seguir trabajando con esta vacuna, viendo que tenemos en guardadas, ya quitando el millón que venció y que desafortunadamente se van a tirar hoy, tenemos guardadas todavía 4 millones de vacunas, muy poca capacidad de administrarlas, entonces simplemente no tendría ninguna lógica avanzar con adquirir otras 8 millones de vacunas que simplemente no tenemos la capacidad de administrar. Urge, por ejemplo, empezar a trabajar contratos con Pfizer, por así decirlo, para ampliar la cobertura de vacunación en la niñez y en la adolescencia, ¿verdad? Todavía la cobertura de 12 a 18 años es bastante baja en primera, segunda y tercera dosis, y el 0% de los niños de 5 a 11 años ha sido vacunado, es decir, no se ha administrado ni una sola vacuna en Guatemala a la niñez porque no tenemos vacunas de Pfizer para la niñez. Entonces, todo esto digamos que desde el punto de vista del ministerio es bastante complejo, porque se ha trabajado mal cada uno de los pasos que implica un proceso de vacunación a nivel nacional. Han habido grandes errores en todo el proceso de adquisición, han habido grandes errores en el proceso de la preparación de la cadena frío, logística, estrategia, para poder administrar las vacunas que se adquirieron. Han habido problemas en toda la campaña de comunicación para invitar a la población a que se vaya a vacunar. Esto se ha hecho desde el primer día y sinceramente yo no sé si el que Batiseñal está esperando el ministerio para poder reaccionar, porque si el día de hoy no es un chasquido para despertarnos, sinceramente no sé qué lo puede ser. Como ya lo dijo bien la doctora, los equipos de salud están muy desgastados con este proceso de vacunación porque no se ha reforzado tampoco el recurso humano con vacunadores, y nosotros pues nos ha tocado ver casos de personas que son los mismos que ven pacientes los que tienen que vacunar, y en muchos casos salir con hieleras compradas con recursos propios para llevar la vacuna, ¿verdad? Algo eh, que es muy difícil y que tiene cansado a los equipos de salud, sabiendo que este proceso no va ni por la mitad, ¿verdad? La cobertura apenas va por el 42% de la población. Entonces, todavía queda un gran tramo por recorrer, y de verdad, pues es un llamado a las autoridades de salud para que ya puedan realizar los pasos que corresponden para fortalecer el proceso de vacunación verdaderamente. Oscar Chávez, recapitulemos y seamos muy puntuales porque el tiempo camina. Primero hay que recordar que Sputnik no estaba aprobada ni por EMA, ni por FDA, ni por la OMS. Eso ya es una cosa que no se dio y no se va a dar. Eso ya hay que tomarlo como hecho. Segundo, el pago no se puede hacer, no es de especular si va a pasar, no se puede hacer sencillamente. Y la vía de declarar lesivo el contrato creo que no es la vía correcta, sino si ya Guatemala, a través de su presidente y su canciller, tomaron partido por Ucrania y están de ese lado, tenemos perfectamente la forma de decir, aquí se acabó el asunto. No vamos a poder pagar, no los van a poder enviar, están cortando los vuelos aéreos, no pueden salir los aéreos, sencillamente se hace materialmente imposible. Así que es una decisión política de dar por terminado y aprovechar esos recursos que todavía tienen precisamente para tratar de ver si pueden finalizar las negociaciones de adquisición. Sabemos que hay algunos requisitos que algunos de los proveedores de los laboratorios están pidiendo que son complejos, pero tampoco nos veamos así como niñitos de primera comunión. Panamá se dio, Costa Rica se dio, México se dio, perdón. O sea, los países tienen que entender
ciertas situaciones. En ese contexto, si la situación está así de complicada, pero hay vías de solución, ¿qué hay que hacer? No, por supuesto que hay vías de solución. En primer lugar, y ya vamos tardísimo para esto, empezar a trabajar las negociaciones con las demás casas proveedoras de vacunas, dígase Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Tenemos un contrato que supuestamente ya está firmado con AstraZeneca por 4 millones de vacunas. Solo hemos recibido una pequeña entrega de estas. De esto no hay cronogramas de entrega, no hemos tenido acceso al contrato, no tenemos información. Estas 4 millones de vacunas de AstraZeneca pues están como en el olvido. Y también llevamos muy tarde para empezar las negociaciones, por ejemplo, con Pfizer, sabiendo que todavía hay una gran brecha por vacunar en la niñez y adolescencia. Eso sería el paso número 1. Luego, paso número 2, tenemos que resolver el problema de las vacunas Sputnik que tenemos disponibles ya en el país, ¿verdad? Estas 4 millones de vacunas que están por vencer en los próximos meses. Para esto, nosotros las recomendaciones que hemos dado es realizar las gestiones necesarias para descentralizar la capacidad de aplicación de Sputnik, que está concentrada en el departamento de Guatemala y en el departamento de San Marcos. Son los 2 departamentos en donde hay más capacidad de poner Sputnik, y llevarlo a los departamentos más rezagados, ¿verdad? Dígase Izabal, Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, llevar toda esta infraestructura a los departamentos en donde más se necesita y en donde se puede ampliar la cobertura de primeras dosis con estas vacunas de Sputnik, primer componente que tenemos. El problema es que, sinceramente, digamos, desde el inicio de la gestión del doctor Coma, nosotros no hemos visto ningún cambio significativo en la estrategia de vacunación. No hemos visto que se haya resuelto ninguno de los problemas que veníamos arrastrando desde febrero que inició la vacunación del año pasado. Entonces, bueno, será de ver en las próximas semanas si el equipo tiene la capacidad técnica para tratar de, simplemente no es nada complicado, de ir gestionando y de priorizando las vacunas para irlas administrando de manera que se prioricen las que tienen fecha de vacunación, de expiración más pronta. Doctora Calderón, si se lograran conseguir dosis de Pfizer, fuese a través de COVAX o de otra donación, que yo creo que existe la posibilidad de que nos puedan donar vacunas de Pfizer, también existe el problema que no se ha aprobado la vacunación para niños de 5 a 11 años. Eso es algo que se tiene que manejar a nivel legislativo. ¿Por qué no se ha avanzado al menos en eso? Estamos totalmente retrasados con el tema. En uno de los últimos informes que emitimos en relación a esto, efectivamente hacíamos el señalamiento de que incluso no tenemos una normativa ni nacional para poder empezar a vacunar a los niños pequeños. Esto es una situación de rezago, como se ha venido dando prácticamente durante todo el proceso de vacunación. Desconocemos las razones de por qué ha habido esa resistencia por parte de las autoridades del ministerio de hacer la propuesta y de avanzar, por lo menos en el marco normativo, para estar listos para el momento en que se puedan adquirir las vacunas. Hay que resaltar también que gestión tampoco se ha dado para la adquisición de las vacunas Pfizer pediátricas. Hay una lista de espera de muchos países que están queriendo también en la posibilidad de adquirir estas vacunas. Y nosotros estamos prácticamente al final porque nuevamente las gestiones las hicimos tarde, las hicimos de forma tardía. No sé cómo se va a desarrollar el escenario ante toda la situación que se está dando con el tema del regreso a clases y cómo tenemos en este momento el contexto en forma general de la ola de contagios que estamos enfrentando. Pero sí es una situación que nuevamente nos llama a la reflexión de que la pandemia debe de gestionarse de forma integral. No puede haber un enfoque únicamente para distintas situaciones, sino que debe de ser un enfoque que efectivamente hilvane todos estos indicadores de los que estamos conversando en este momento. Propuestas y soluciones
como bien lo señalaba de forma tan acertada el licenciado Rayo, existen. Es nada más de que las autoridades del ministerio puedan abrir en este momento de forma importante la mente y poder evaluar todo el horizonte y la gama de posibilidades que se pueden tener para que como país salgamos adelante, pero sobre todo para que deje en este momento de estarse dando muertes innecesarias por el tema de COVID, cuando tenemos ya una herramienta tan importante como la vacuna. Ingeniero Chávez, ya para finalizar, hay algo que se me olvidó preguntarle. Bien, vencieron las vacunas Sputnik hoy, pero el proceso de su destrucción no es solo tirarlas a la basura. ¿Qué conocimiento tiene usted o qué puede sugerir de la forma en que nos vamos a deshacer de esos frascos con esas vacunas? Porque, insisto, esos biológicos no es que sean inocuos, todavía vencieron, pero todavía tienen componentes activos. ¿Qué nos puede sugerir, si usted no sabe la respuesta concreta, o sugerir que debemos de preocuparnos y supervisar y fiscalizar la destrucción de ese 1.1 millones de vacunas? Es correcto y bueno, es una excelente pregunta y sinceramente pues es una duda que nosotros también tenemos. En otros países, si no mal lo entiendo, vi algunos casos, por ejemplo, que esas vacunas fueron incineradas. El plan de vacunación no hace referencia a cómo se va a disponer de estos biológicos. De hecho, si no estoy mal, el plan de vacunación ni siquiera contemplaba cómo se iba a disponer de toda la basura y digamos, los frasquitos ya utilizados y todo esto en los centros de vacunación. Habrá que tener, pues habrá que seguir, digamos, qué es lo que va a realizar el ministerio con este biológico. No sé si la doctora Calderón tendrá más información al respecto, pues de parte del ministerio nosotros no hemos tenido ninguna información oficial y bueno, no es por ser desconfiado, pero sería bueno también tener la certeza de que se ha hecho con estos frascos ya vencidos, ¿verdad? 15 segundos, doctora, si usted tiene alguna respuesta al respecto. No existe dentro del plan de vacunación, como lo decía el ingeniero Chávez, este proceso, pero el ministerio sí tiene un protocolo para el manejo de estas situaciones. Habría que ver si efectivamente se van a pegar al mismo en el marco de esta situación o si se va a implementar una nueva norma. Estamos en el marco también de supervisar esta situación. Bien, agradecemos a la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y al ingeniero Oscar Chávez del Laboratorio de Datos GT. Muy amables, buenas noches. Muchísimas gracias a ambos, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, Carmina, hay muchas dudas todavía, ¿no? Muchísimas dudas y mucho trabajo por hacer. Definitivamente. Bueno, mientras seguimos fiscalizando, y esa última pregunta de la destrucción creo que va a ser interesante darle seguimiento en los próximos días. En fin, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches. La Voz de América presenta. Ucrania.